Bienvenidos a los datos de Nessie. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un mundo que creemos conocer, el de los cuentos de hadas. Ah, sí. Pero ojo, porque vamos a descubrir que la realidad detrás de esas historias, esas que nos contaban de niños, es mucho más, digamos, fascinante Mucho más. y a veces un poco inquietante, ¿no te parece? Totalmente. Muchos crecimos con las versiones, digamos, edulcoradas de Disney, Ah, sí, las de Disney. pero las historias originales, esas que se transmitían de generación en generación mucho antes de ser escritas, son mucho más crudas Más crudas, y complejas. complejas. ¿Te imaginas a la sirenita, por ejemplo? Ajá. No nadando feliz hacia el ocaso con el príncipe, sino convertida en espuma de mar. Uf. O a Blancanieves con hermanastras que, cegadas por la envidia, llegan a mutilarse los pies. Increíble. Prepárense, porque hoy vamos a descubrir la verdad detrás de los cuentos de hadas. Empecemos con La Sirenita, un cuento que todos asociamos con el amor y la valentía, pero que originalmente tenía un final muy distinto. ¿Sí? La versión de Hans Christian Andersen, un escritor danés del siglo XIX que recopiló y reescribió muchos cuentos tradicionales, Ajá. nos muestra una sirenita que no solo renuncia a su voz por amor, Ya, eso es bastante. sino que cada paso que da en tierra firme le produce un dolor insoportable. Te vuelves solo de pensarlo. Y lo que más me impacta es que en esta versión su sacrificio es en vano. Sí, el príncipe se casa con otra. La deja con el corazón roto. Exactamente. Y aquí es donde Andersen se invita a reflexionar ¿Sobre qué? sobre algo más profundo que un simple romance. Más profundo. La sirenita dispuesta a abandonar su hogar, su familia. Hasta su voz. Por amor, se enfrenta a la cruda realidad de que a veces incluso el sacrificio más grande no es suficiente. Para alcanzar la felicidad. Exacto. Es una historia que nos hace pensar en la complejidad del amor no correspondido. En la búsqueda de la identidad. Y en la importancia de aceptarse a uno mismo. Así es. Y también nos habla de la fuerza y la determinación de la sirenita, dispuesta a arriesgarlo todo, a perseguir sus sueños. Incluso sabiendo que el camino sería doloroso. Hablando de dolor y sacrificio, pasemos ahora a Blancanieves. Claro. Todos conocemos la historia de la manzana envenenada Sí. y la malvada madrastra. Ajá. Pero, ¿qué la hace tan diferente en su versión original? En la versión de los hermanos Grimm, dos académicos alemanes que se dedicaron a recopilar cuentos populares a principios del siglo XIX. Los hermanos Grimm, La crueldad de la reina es mucho más explícita. más explícitas, No solo desea la muerte de Blancanieves, sino que... exige su corazón como prueba, ¡Qué horror! Imaginen la angustia de los cazadores. obligados a llevar a cabo semejante acto. Y no olvidemos el castigo final para la reina. Bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta morir. Sin duda, la justicia en los cuentos originales era implacable. No se andaban con rodeos al mostrar las consecuencias de la envidia y la maldad. Es cierto. Pero este detalle también nos habla de la importancia que se le daba a la evidencia física, a la prueba tangible de la muerte. Claro, en una época donde la magia y la superstición impregnaban la vida cotidiana. Es interesante cómo algo tan aparentemente trivial como un zapato Un zapato. se convierte en un símbolo de obsesión para las hermanastras. Precisamente, el zapato de cristal, que en la versión moderna representa la delicadeza y la belleza de Cenicienta, en las versiones más antiguas se convierte en un objeto de deseo y tortura a Tortura las hermanastras, quienes llegan a mutilarse los pies para intentar calzarlo. y el castigo por su crueldad no se queda atrás. No, Unas palomas les sacan los ojos. durante la boda de Cenicienta. Increíble. Esa brutalidad nos recuerda que los cuentos de hadas no solo estaban destinados a entretener, Sino también a advertir. a mostrar las consecuencias de la maldad y la envidia. Es increíble cómo estas historias que hoy asociamos con la infancia Sí. tenían un mensaje tan fuerte y directo para los adultos de la época. Exactamente. Reflejaban las preocupaciones Los miedos. de la sociedad en la que se originaron. Una sociedad donde la supervivencia era una lucha constante y los peligros acechaban en cada esquina. Hablando de peligros, no podemos olvidar a Hansel y Gretel. Claro. ¿Qué hay detrás de esta historia de niños perdidos en el bosque? Algo más que una simple advertencia para no hablar con extraños. Mucho más. Hansel y Gretel es un reflejo de una época oscura en Europa, marcada por la hambruna y la pobreza. La hambruna. La historia nos habla de abandono infantil, un tema terriblemente real en aquellos tiempos. Abandono infantil. Y la bruja y la casa de dulces representan los peligros a los que los niños se exponían. A ser abandonados a su suerte. Sí. Esa casa de dulces, que parece tan atractiva, se convierte en una trampa mortal. Y la bruja
con su horno y su apetito voraz, Se transforma en la personificación de la hambruna. dispuesta a devorar a los más inocentes. Es desgarrador pensar en el contexto histórico detrás de esta historia. Sin duda. Pero también nos invita a reflexionar sobre la capacidad de supervivencia de Hansel y Gretel Su astucia. para escapar de la trampa. Y su valentía para enfrentarse a la bruja. Así es. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Caperucita Roja. Una historia aparentemente sencilla. Ajá. Pero, ¿qué esconde en su versión original? En las primeras versiones, Caperucita Roja no solo es devorada por el lobo, Sino que... es engañada por él. Cayendo a sus trampas y desobedeciendo los consejos de su madre, desobedeciendo... la moraleja era mucho más directa, Y sombría. más sombría. Una advertencia para las niñas sobre los lobos del mundo real, Los lobos. los peligros y engaños que podían encontrar. Es cierto. El lobo, disfrazado de abuelita, representa la astucia del depredador. La facilidad con la que se puede engañar a la inocencia. Y la historia nos recuerda que no siempre podemos confiar en las apariencias, En las apariencias. que debemos estar alerta ante los engaños, ¿Mm? y que la desobediencia puede tener consecuencias fatales. Es increíble cómo estas historias que ahora consideramos infantiles eran originalmente tan oscuras Tan oscuras. y llenas de advertencias. Reflejaban la realidad de la época. Una época donde la línea entre la fantasía y la realidad era mucho más difusa, Más difusa. y donde las historias servían no solo para entretener, Sino también para educar advertir. y preparar a las personas para los desafíos de la vida. Exacto. Y aunque las versiones modernas sean más suaves, creo que es importante recordar las historias originales, Recordar. porque nos ofrecen una visión fascinante del pasado, Del pasado de la cultura. y de la psicología humana. Y ahora, después de este recorrido por el lado oscuro de los cuentos de hadas, ¿qué te parece si tomamos un pequeño respiro? Un recipe. Regresamos en un momento con más datos sorprendentes aquí en los datos de Nessie. Los datos de Nessie. Y estamos de vuelta en los datos de Nessie, desentrañando las capas de significado detrás de los cuentos de hadas. Antes de la pausa, exploramos la crudeza y los peligros en las versiones originales. Pero ¿por qué? ¿Por qué estas historias eran tan diferentes a las que conocemos hoy? Esa es la pregunta que me estaba haciendo desde que empezamos. Es como si hubiéramos crecido con una versión, no sé, edulcorada de la realidad. En cierto modo, sí. Recordemos que los cuentos de hadas, en su origen, no estaban destinados principalmente a los niños. No los niños. Eran relatos que se transmitían oralmente, de generación en generación, De generación en generación. y formaban parte de la cultura popular. Reflejaban las preocupaciones, los miedos, las creencias de la época. Es decir, no pretendían endulzar la realidad, sino mostrarla tal como era, con sus luces y sus sombras. Precisamente. Eran una forma de transmitir advertencias, enseñar moralejas y preparar a las personas para los desafíos de la vida. Pensemos en la época en la que se originaron muchos de estos cuentos, la Edad Media y el Renacimiento. Una época donde la vida era mucho más dura y menos idealizada que la actual. La mortalidad infantil era alta, la violencia común, la lucha por la supervivencia una constante. Exacto. Y los cuentos de hadas, lejos de ser un simple entretenimiento, cumplían una función social importante. Transmitían valores, advertían sobre peligros, ofrecían una forma de comprender el mundo, incluso esos aspectos más oscuros. Entonces, podemos decir que la evolución de los cuentos de hadas hacia versiones más dulces, más optimistas, Más optimistas, refleja también la evolución de la sociedad. sin duda. A medida que la sociedad progresaba, la vida se volvía más segura, las condiciones de vida mejoraban. Y la infancia empezaba a considerarse una etapa especial, separada del mundo adulto. Los cuentos de hadas también se fueron adaptando. Claro, y no olvidemos el papel de figuras como Charles Perrault en Francia, o los hermanos Grimm en Alemania, Los hermanos Grimm. quienes recopilaron y transcribieron estos cuentos, dándoles una forma más literaria, adaptándolos a los gustos de la época. Es cierto. Y luego, por supuesto, llegó Disney, ¿Disney? quien tomó estos cuentos tradicionales y los reinterpretó para un público infantil, creando un mundo mágico y lleno de finales felices. Pero a pesar de todas estas transformaciones, creo que es importante recordar las historias originales. Totalmente de acuerdo. Las versiones originales nos recuerdan que la vida no siempre es fácil, No siempre es fácil. que existen peligros y desafíos, Desafíos. y que la lucha por la felicidad y el amor puede ser compleja. Y aunque puedan parecernos crueles o pesimistas, también nos enseñan valiosas lecciones sobre la resiliencia, la astucia, la importancia de tomar buenas decisiones. Nos invitan a reflexionar sobre temas universales, Temas universales. como el bien y el mal, la justicia y la injusticia, el amor y el sacrificio. Exactamente. Y nos muestran que, a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para la magia, la bondad
y la esperanza. Y queda la figura de la bruja en muchos de estos cuentos. Me llama la atención que a menudo sea una mujer la que representa el peligro, la maldad. Es un tema fascinante. La figura de la bruja presente en tantas culturas y a lo largo de la historia ha sido objeto de numerosos estudios e interpretaciones. Muchos estudios. Algunos la ven como una representación del miedo, a lo femenino, a la mujer independiente y poderosa. Es cierto que en muchos cuentos la bruja es una mujer que vive sola, alejada de la sociedad, y que posee conocimientos y poderes que la diferencian del resto. Exactamente. Y esto en ciertas épocas se veía como una amenaza. La bruja se convertía en un chivo expiatorio, en la culpable de las desgracias, en la encarnación de los miedos y las inseguridades de la sociedad. Pero también podemos interpretarla como un símbolo de la resistencia, de la rebeldía, De la rebeldía. de la mujer que se niega a someterse a las normas establecidas. Sin duda. La bruja, con su conocimiento de las hierbas, de la magia, de los secretos de la naturaleza, puede verse como una figura empoderada, que desafía las convenciones y que representa una forma de sabiduría ancestral. Es interesante cómo un mismo personaje puede tener interpretaciones tan diferentes. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de recordar las historias originales, de analizarlas en profundidad y de no quedarnos solo con la superficie. Así es. Los cuentos de hadas, en todas sus versiones, son un tesoro cultural que nos invita a soñar, a reflexionar y a aprender. Y a veces las historias más oscuras son las que más luz pueden arrojar sobre nuestra propia realidad. Bueno, después de esta inmersión en los orígenes y la evolución de los cuentos de hadas, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Buena pausa. Regresamos en un momento con más datos sorprendentes, aquí en los datos de Nessie. Sin los datos de Nessie. De regreso en los datos de Nessie, explorando las profundidades de los cuentos de hadas, hemos visto cómo estas historias en su origen eran mucho más oscuras Mucho más. y complejas de lo que imaginábamos, y nos hemos preguntado por qué a lo largo del tiempo han sufrido tantas transformaciones. Así es, hemos visto cómo los cuentos de hadas reflejan la época y la sociedad en la que se originaron, cómo han evolucionado junto con la humanidad. Y cómo, a pesar de sus adaptaciones, siguen transmitiendo enseñanzas y valores que resuenan con nosotros hoy en día. Totalmente. Exacto. Y ahora que hemos desentrañado un poco la historia y el contexto de estos cuentos, me surge una pregunta. ¿Qué podemos aprender de las versiones originales? ¿Tienen algo que enseñarnos en el mundo actual? Esa es una pregunta clave a simple vista. Podríamos pensar que son historias anticuadas que ya no tienen relevancia en nuestra era digital, pero yo creo que si las analizamos con detenimiento, Con detenimiento. podemos encontrar lecciones atemporales que nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Por ejemplo, Caperucita Roja, en su versión original, nos advertía sobre los peligros del engaño, de la desobediencia, de confiar en las apariencias. Cierto. Y esa lección sigue siendo válida hoy en día en un mundo donde la información falsa y la manipulación están a la orden del día. ¿Es verdad? Las redes sociales, la publicidad, la política, estamos constantemente expuestos a mensajes que intentan persuadirnos a veces de forma engañosa. Y la historia de Hansel y Gretel, con su trasfondo de pobreza y abandono infantil, nos recuerda que la desigualdad y la vulnerabilidad siguen siendo problemas urgentes en nuestra sociedad. Exactamente, la pobreza, la falta de acceso a la educación, la violencia intrafamiliar son realidades que lamentablemente siguen afectando a millones de niños en todo el mundo. Millones. Y aunque la casa de dulces y la bruja pueden parecer elementos fantasiosos, nos recuerdan que los peligros pueden presentarse de muchas formas, a veces disfrazados de algo atractivo e inocente. Blancanieves, con su moraleja sobre la vanidad y la envidia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la humildad en un mundo obsesionado con la imagen y el éxito. Sin duda vivimos en una sociedad que nos bombardea con imágenes de perfección, de belleza idealizada, de éxito material, y esto puede llevarnos a compararnos constantemente, a sentirnos inseguros, a perder de vista lo que realmente importa. La historia de Blancanieves nos recuerda que la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad, la generosidad y la autenticidad. Es fascinante cómo estos cuentos, que a primera vista parecen simples historias para niños, pueden tener una profundidad y una complejidad tan sorprendentes, y cómo a través de sus símbolos y arquetipos nos hablan de temas universales que nos interpelan como seres humanos. Es por eso que los cuentos de hadas han perdurado a lo largo de los siglos, adaptándose a cada época y cultura, pero conservando su esencia, son un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones. Y aunque las versiones originales puedan parecernos crueles o pesimistas, a veces nos recuerdan que la vida no siempre es fácil, que existen desafíos y obstáculos que debemos superar, y que a pesar de las dificultades, la bondad, la valentía y la perseverancia pueden triunfar al final.
Exactamente, los cuentos de hadas en todas sus formas son un tesoro cultural que nos invita a soñar, a reflexionar y a aprender. Y a veces son las historias más oscuras las que más luz pueden arrojar sobre nuestra propia realidad. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que investigues, a que descubras las versiones originales de tus cuentos favoritos y a que reflexiones sobre las lecciones que pueden enseñarnos hoy en día. Los cuentos de hadas, lejos de ser un simple entretenimiento infantil, son un reflejo de la humanidad, un viaje a través del tiempo y la cultura, una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de los cuentos de hadas. Esperamos que este viaje te haya inspirado a mirar con nuevos ojos estas historias que creías conocer y a descubrir la magia y la sabiduría que se esconden detrás de cada una de ellas. Hasta la próxima en Los Datos de Nessie.